Señor, hermanos. En el Evangelio de Marcos, el día de hoy vamos a ir al versículo 33 hasta el versículo 37. Yo quisiera que usted, si trajo su Biblia, abra el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos del 33 al 37. Y cuando usted lo tenga, diga un poderoso amén, diga un gloria a Dios, diga un Cristo vive. A la casa del Señor no se viene a dormir, a la casa del Señor se viene a adorarle, a la casa del Señor se viene a glorificar su santo nombre. Aleluya. Marcos capítulo 9, versículo 33. ¿Todo lo tenemos, iglesia? Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Oramos. Padre, en el nombre glorioso de Cristo, Señor, estamos una vez más delante, Señor amado, de tu presencia. Te pedimos, Señor, que seas tú, que sea tu Espíritu, Señor, hablando y ministrando, Señor, a nuestros corazones. Padre, en esta hora, que tú seas, Señor amado, que tu presencia sea, Señor, ministrando, Señor, esas vidas, que tú seas tomando esas palabras, Señor, de nuestros oídos a el corazón, Señor amado, hacia nuestro duro corazón, hacia nuestro perverso corazón, hacia nuestro rebelde corazón, y que tú seas formándonos a la imagen de Cristo Jesús, que cada día podamos parecernos más al Maestro, que cada día podamos parecernos más a Él, y que de esa manera podamos brillar en esta tierra, Señor amado, que de esa manera podamos ser testigos de Cristo, que de esa manera podamos ser iglesia, mi Dios amado, que de esa manera podamos glorificar tu nombre. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El día de hoy, hermanos, estaremos hablando bajo el tema el pecado de la ambición. El pecado de la ambición. Ambición, hermanos, la definición de la palabra ambición es un deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riquezas, dignidad o fama. Eso es la ambición. Es ese acalorado deseo en los corazones perversos de querer tener, ya sea poder, riquezas, o a veces de ser reconocido como digno ante los demás, o también de alcanzar fama. Eso es, hermanos míos, un pecado grave del cual estaremos hablando en esta hora. El pecado de la ambición. Ustedes saben cómo nuestro Señor Jesucristo dio muchas enseñanzas en público. Él hablaba a las multitudes y las personas aprendían, muchos de ellos le seguían, otros murmuraban. Pero aquí, hermanos míos, en esta enseñanza que Jesús, nuestro Señor Jesús, quiso tratar a solas con sus discípulos. De manera que este era un tema en el cual el Señor Jesús decide no hablarlo en público, no reprender en público a sus discípulos, sino que prefiere tratarlo en privado con ellos. El pasaje que nosotros tenemos aquí también es narrado en los evangelios de Mateo 18, y también en el evangelio de Lucas en el capítulo 9. Y lo que sale a relucir, hermanos míos, en este relato es el pecado de la ambición. Por todos los ángulos que nosotros miremos, vamos a ver cómo sale a relucir el pecado de la ambición en los discípulos. Ellos discutían por saber quién era el mayor. Imagínense qué clase de pleito. Ellos venían discutiendo por ver quién era el más grande.
Ellos venían discutiendo y peleando entre sí por ver quién era el más importante entre ellos. Ellos estaban pensando ambiciosamente en llegar a lo más alto. Ellos estaban pensando en llegar a lo extremo, pero el Señor Jesucristo les va a enseñar aquí que a menos que no desciendan hasta lo más bajo, que no se hagan más pequeños, si no es así, no podrán elevarse a las verdaderas alturas. Si hay algo, hermanos míos, que nos eleva al trono de Dios, es la humildad en nuestros corazones. Si hay algo que el Señor no desprecia, es a los humildes de corazón. El Señor Jesucristo enseña aquí, hermanos míos, por un lado, la gran maldad del orgullo y por otro lado, la gran ventaja de la humildad. Usted sabe que el orgullo fue el que hizo caer de lo alto a aquel ser de luz, resplandeciente querubín, a lo más bajo. Pero la humildad, hermanos míos, la humildad eleva hasta el trono de Dios al más bajo, corrompido, pero arrepentido criminal. La humildad eleva hasta el trono de Dios a aquel vil pecador que se humilla y se arrepiente de sus pecados. En las Escrituras nosotros miramos en una y en otra ocasión esta realidad. El Salmo 138, versículo 6 dice que Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Dice el Señor, yo habito en altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. De manera que Dios tiene una gran relación con los humildes de corazón. Por eso es que con Moisés, porque Moisés era manso, más que todos los hombres de la tierra. Por eso es que el Señor Jesucristo decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En la palabra del Señor dice Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios, pero que da gracia a los humildes. A los humildes les va bien, les va mejor. Puede que se enfrenten con diferentes dificultades en la tierra para con los hombres, pero delante de Dios tienen gracia. Delante de Dios ellos pueden acudir en cualquier momento y Dios los oye. Ellos tienen la libertad, el hombre de humilde corazón, él tiene la libertad para hablarle a Dios en la calle, en el trabajo, en la casa, no solamente en la iglesia, porque el Señor da gracia a los humildes. En el Salmo 51:17 dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso decía que al más vil pecador, el Señor, a ese vil pecador, pero arrepentido, el Señor lo eleva hasta las alturas. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que volviendo a nuestro pasaje, en su ambición los discípulos habían tenido una calurosa discusión para ver quién era el mayor entre ellos, para ver quién era el más grande, para ver quién era el más importante de Iglesia Jesús el Camino, para ver quién era el más reconocido de todos los cristianos, de todos los predicadores, quién es el mejor, de las maestras, quién es la que más sabe, de los cantantes, de los músicos, quién es el que mejor ministra. Ahí venían los discípulos con aquella acalorada discusión entre ellos. Y lo interesante, hermanos míos, lo interesante de esta pelea que venía en el camino, es que Jesús los venía escuchando. El Señor Jesús los venía oyendo. ¿De qué vienen peleando?
Les acabo de enseñar de que yo soy el Cristo, de que yo soy el Hijo de Dios. Y ellos vienen peleando en quién es el más grande, quién es el más importante aquí. Acababan de ver la majestad y la gloria de Cristo. Y estos vienen peleando aquí, que quién es el más importante entre ellos. Pero el Señor Jesús, hermano, los venía escuchando acerca de este terrible pecado. Y me llama la atención que Él se esperó hasta llegar a casa, hasta llegar a Capernaum, que era la casa donde el apóstol Pedro, como algunos le han mencionado, era la oficina ministerial del Señor Jesús. Porque siempre Él salía, predicaba, iba a las diferentes ciudades, pero regresaba otra vez a Capernaum. Y esto me recordaba, hermanos, de que yo no sé si a ustedes les pasó, pero muchas veces nuestros padres, ¿verdad, hermano? Allá a veces en público solo nos hacían una seña, hermano. Nos estaban escuchando cuando veníamos haciendo alguna maldad. Pero cuando lleguemos a la casa, ahí vamos a tratar este asunto. Así que el Señor Jesús, hermano, venía escuchándolos por el camino y Él no se detuvo para reprenderles, ¿no? Los siguió escuchando. Pero cuando lleguemos a la casa vamos a hablar de este tema. Así que ahora el Señor Jesús estaba en la casa y ahora el Señor se sienta y llama a los 12 apóstoles. Vengan, que tengo un asunto. Tenemos un asunto pendiente. Tenemos un asunto que tratar en esta hora. Dice la palabra que Él entonces llamó a los 12 y se sentó para tratar este asunto. Veamos Marcos 9:35. Entonces Él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Para contrarrestar, hermanos míos, ese pecado de sus discípulos, Jesús nos va a dar aquí a nosotros 3 aspectos de cómo debe de lucir aquel que quiere tener un lugar importante en el reino. El mundo nos ha enseñado a nosotros a ser el primero, pero a la manera del mundo. El mundo desde la escuela nos está enseñando a nosotros a ser los primeros, a ser los más sobresalientes de una y de otra forma, incluso aplastando a los demás con tal de nosotros salir. En el reino de Cristo sí hay lugar, sí hay rangos, sí hay posiciones, sí hay galardones, la Biblia lo menciona, pero no es a la manera del mundo, sino a la manera del Señor. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Así es de que el Señor nos va a mostrar aquí en estos pasajes 3 aspectos de cómo debe de lucir aquel que quiere tener un lugar importante en el reino. Primero, Él debiera de ser el último de todos. Tú quieres ser reconocido ante los ojos de Cristo, ante los ojos del Padre. Tú quieres ser bien visto, hermano. Tú tienes que ser el último de todos. Versículo 35, la primera parte. El corazón, hermanos, el corazón perverso y orgulloso siempre quiere ser el primero en todo. De manera que Jesús en ese momento con esa palabra les estaba dando un baño de humildad a sus discípulos. Qué bien lo necesita la iglesia de nuestros días, un baño de humildad, hermano. ¿Cuánto necesitamos nosotros un buen baño de humildad? Porque no es el que mejor canta, no es el que mejor predica, no es el que mejor enseña, no es el que mejor habla. Es el último, es el menor, es el más pequeño, es el más noble. Mira cómo el apóstol Pablo, Efesios 3:8, él se considera a sí mismo. Dice Pablo: soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo lo está diciendo. Pablo está diciendo que él es más pequeño que todos los cristianos de su época. Y nosotros, hermanos, porque nos salió bien el canto, ya nos creemos los grandes cantantes. Porque compartimos reflexiones, hermano, en las redes, ya se cree el gran predicador.
porque tiene seguidores en las redes, hermanos, se cree el gran profeta. Y el apóstol Pablo, escribiendo 13 cartas en el Nuevo Testamento, dice, yo soy menos que todos los demás. Cuando nosotros, hermanos, nos queramos sentir el primero, debemos de recordar esas palabras de Jesús. Cuando usted, ese perverso corazoncito, se quiera sentir como que más que los demás y como merecedor de algo más, recuerde que el Señor Jesús dijo que tú debes de ser el último de todos. Eso nos va a mantener en nuestro lugar. Eso nos va a mantener con nuestros pies en la tierra. El ambicioso corazón, a la hora de los reconocimientos, él quiere el más grande reconocimiento. Vamos a poner aquí la lista de los mejores predicadores. Él quiere ser el primero. Él quiere estar entre los primeros 5, el top 5. ¿Y sabe cuál es el problema del corazón ambicioso? Que cuando no se le menciona, se resiente. Es que el pastor mencionó a los diáconos y los reconoció por su gran esfuerzo y trabajo, pero a mí se le olvidó mi nombre. Y entonces se resiente y se va de la iglesia. El ambicioso, cuando ve al otro tener algo, se llena de celos, se llena de envidia y no se alegra del bien de los demás. Hasta lo queda viendo de reojo, que le hace mejor ahí con el teclado que yo. Es que sí, predica bien, pero le falta. Te falta un baño de humildad. Eso es lo que te falta. Porque el ambicioso, cuando ve al otro tener algo, se llena de celos, de envidia, y él no se alegra, hermanos, cuando los demás van bien, van caminando bien en el Señor. El corazón humilde es diferente. El corazón humilde es muy diferente a cómo es el altivo, a cómo es el orgulloso en el pueblo del Señor. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Fíjate, hermano, no hagas nada por vanidad. No hagas nada para resplandecer tú, para brillar tú. No, si vas a hacer algo para que seas visto, no lo hagas. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Al que está a mi lado, yo lo tengo que ver como superior a mí. Tenemos que ver a los demás, hermanos, como superiores a nosotros. Pero como nos enseñaron desde la escuela o como nos enseñaron en la casa, siempre estamos comparándonos los unos con los otros. Y siempre nos han enseñado a ser nosotros a que resaltemos sobre los demás. Pero la palabra, en el reino de Cristo, hermanos, es diferente las cosas. No es igual al mundo. En el reino de Cristo, dice el apóstol Pablo, que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Es que el hermano viene a darme un consejo. ¿Y qué me va a decir el hermano a mí? Si el hermano es nuevo en el evangelio, si el hermano no tiene ni escuela, ¿qué me va a estar? ¿Qué sabe el hermano? No, Pablo dice, considéralo como mayor, alguien que es digno. Así es como se ve la humildad de corazón. No es la manera de hablar, no es la ropa, no es que traigas polvosos los zapatos, no. No es que el carro no lo hayas lavado en toda la semana, eso es pereza. Eso no es humildad. Mira cómo dice Pablo en Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Mire qué interesante, hermano. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Es que cuando llega alguien a la iglesia, pero como no trae corbata y no trae saco, no tiene pinta de cristiano, a eso no le hago caso. Pero cuando llega aquel hermanito bien vestido, bien planchadito, hasta me le acerco. Vamos a establecer una conversación acá entre puros sabios, entre puros conocedores de la palabra, entre puro grande.
entre puro sábelo todo. Sigue diciendo Pablo ahí mismo, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Es que, ¿qué tiene que decirme el hermano a mí? Si lo que yo digo, eso es lo que vale al final de cuentas. No, eso no es ser humilde. Eso es ser soberbio, eso es ser altivo. Y cuando estemos entre nosotros, dice Pablo, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Es que el hermano no tiene ni escuela, ¿qué me va a decir de bueno? Mira cómo la iglesia primitiva tenían esta característica de humildad. En Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Wow! Con sencillez de corazón los hermanos. No es que acá en esta esquina se van a sentar los meros buenos. Acá están los ungidos. Y acá están los más ruincitos. No, no es así, mis amados hermanos. Con sencillez, alegría y sencillez de corazón. Eso es humildad, eso es un baño de humildad. Eso es lo que el Señor Jesús les quería decir cuando les está diciendo estas palabras. El que quiera ser el mayor, tiene que ser el último. En segundo lugar, el Señor les dice, pero no solamente tienes que ser el más humilde, no tienes que ser un humilde pasivo y perezoso, tienes que ser un humilde trabajador. Tienes que ser un humilde dedicado al Señor. Dice que es, ahí mismo en el versículo 35, el que sirve a todos. Ese es el siervo que el Señor está buscando. Ese es el siervo que el Señor quiere. Con razón, el Señor no se detuvo allá en el camino a reprenderlo por esa conversación que traía. Vamos a hablar este asunto en la casa. Vamos a hablarlo en privado. Porque si ustedes quieren ser los más grandes, tienen que ser humildes, pero también tienen que ser servidores de todos. No, yo nada más al pastor le llevo una agüita porque el pastor es el pastor. Yo nada más con el pastor. No, hermano. A todos. El Señor dice a todos. Porque el corazón malvado, hermano, él no se deleita en servir a los demás, sino que se deleita en ser servido él. Ese es el corazón malvado. El ambicioso solo sirve a algunos y lo hace por conveniencia, pero el que quiera ser el primero en el reino debe de servir a todos. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Aprendamos del servicio humilde del Señor. Él le lavó los pies a todos los que estaban ahí, a los 12, incluso a aquel que después lo iba a traicionar. Le lavó los pies a aquel que lo iba a negar. No, es que al hermano no lo sirvo porque cada vez que le digo algo siempre está en contra mío. Entonces no podemos tener esa unidad. No podemos servirnos los unos a los otros. ¿Por qué no? Si eso es lo que el Señor espera de nosotros. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2. Vaya conmigo a Filipenses 2, versículos del 6 al 11. Aprendamos ahí, hermanos, del servicio de nuestro Señor Jesús. Filipenses 2, versículos 6 al 11. El cual, en forma de Dios, hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por haberse humillado, por haber tomado forma de siervo, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo vamos a ver nosotros la gloria del Señor? ¿Cómo esperamos estar en el reino de nuestro Señor Jesucristo si no queremos servir? Si no nos queremos servir los unos a los otros. Engañados hay muchos en la iglesia del Señor, que porque alguna vez levantaron su mano para decir de que aceptaban al Señor, pero ese convertimiento muchas veces, en muchos casos, no es genuino. Por su fruto los conoceréis. Y el fruto de la humildad y del servicio, hermano, es innegable delante del Señor. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 20:28 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De manera que no solo la humildad, hermanos, también el servicio es importante. Ahora, traslademos eso a nuestra casa. Traslademos ese servicio a nuestro hogar. ¿Servimos o solo queremos ser servidos? Es que en la casa yo soy la cabeza. Y la esposa echando tortillas, haciendo arroz, limpiando la casa, cuidando a los niños, y usted sentado viendo la tele. El servicio, hermano. Mi esposa está enfermita, hoy me toca hacerle un caldito. Eso es, aleluya, se fueron los amenes. A mi esposa le duelen las piernas, ahí está la cremita, ahorita le voy a hacer un masaje para que agarre nuevas fuerzas. ¿Dónde está ese servicio, hermano mío, el que el Señor nos llamó? En la Biblia, la iglesia es la novia de Cristo, la esposa. Y Él, el amado, el esposo, es el que vino a servir a la iglesia. Y nosotros, hermano, ni la basura queremos sacar. ¿Dónde está el servicio? Hay un desorden, hay zapatos tirados en la casa, hay la mujer que los recoja. No, pero en la iglesia agarra la aspiradora como un gran siervo de Dios. En la iglesia recoge los cables, en la iglesia es gran siervo, gran sierva de Dios. Pero en la casa, hermano, en la casa, ¿dónde estamos los siervos del Señor? Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, aprendamos servicio. Así que, hermanos míos, para que reflexionemos acerca de estos asuntos de los que el Señor estaba tratando en privado, solo con sus discípulos en la casa. Y en tercer lugar, en el versículo 37 del capítulo 9 de Marcos, el Señor les da una lección importante. El Señor les va a enseñar ahora a ser hospitalarios. Además de ser humildes y además de ser servidores, también es necesario que seamos hospitalarios, amigables. Mira lo que el Señor dice en el versículo 37. 9:37. El que reciba, diga conmigo, reciba. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El Señor estaba en medio, hermano, en medio estaba el Señor ahí de sus discípulos en la casa, y de pronto andaba un niño ahí pequeñito como Alex, probablemente el hijo de Pedro. Estaban en la casa de Pedro. Y el Señor lo pone en medio y les dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Hermanos míos, el ambicioso corazón no tiene espacio para recibir a nadie más, ni siquiera está interesado en ser amigable, en ser acogedor, en ser hospitalario con las demás personas. Mientras que el corazón humilde y hospitalario, él siempre está pensando en hacer bien a los demás. Esa es una persona hospitalaria.
el que está pensando siempre en hacer bien a los demás, en ayudar a los demás. Aprendamos, hermanos míos, del corazón tierno de nuestro Señor Jesucristo. Él no despreció a las multitudes cuando no tenían nada que comer. Dice la palabra que Él teniendo compasión de ellas. Y a nosotros, hermanos, muchas veces nosotros miramos a las personas con necesidad, pero pasamos por alto. Nos hacemos los de la vista gorda. Nos hacemos los que no vimos la necesidad. El Señor Jesús no miró de menos al endemoniado gadareno, sino que después de sanarle, estaba sentado junto a él. ¿Se acuerdan? El Señor no fue indiferente a aquella mujer que tocó el borde de su manto, sino que le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Así luce alguien que es, hermano, hospitalario, que es compasivo, que es amigable con los demás. El Señor no fue altivo con aquel sordomudo, sino que lo llevó aparte y lo sanó. Y solo por mencionar algunos casos. Pero pudiéramos mencionar gran cantidad de situaciones en las que el Señor tuvo compasión de los demás. Nosotros también, hermanos míos, tenemos que recibir en su nombre a los niños, a los humildes, a los que tienen necesidad. Cuando Jesús estaba poniendo ese niño ahí, no estaba refiriéndose literalmente a un niño, a recibir a un niño literalmente. Se estaba refiriendo el Señor a recibir a los humildes. Y todo el que reciba a los humildes, todo el que abrace a los humildes, a los más delicados, a los más pobres, dice el Señor, me recibe a mí, pero el que a mí me recibe, no solamente a mí, sino también al que me envió. En última instancia, hermanos míos, lo que el Señor está diciendo es que cuando tú y yo somos hospitalarios con el necesitado, somos compasivos con el necesitado, estamos recibiendo a Cristo, estamos recibiendo al Padre que lo envió. Muchas veces adoramos a Dios, levantamos nuestras manos, muchas veces una adoración falsa. Muchas veces esa adoración no llega a los ojos del Señor porque seguimos siendo altivos. El ayuno verdadero, dice el Señor, es tener compasión del necesitado, de la huérfana, de los presos. Muchas veces, hermanos, solo vivimos con una apariencia de piedad, pero eso hay que llevarlo a la vida real. Eso hay que demostrarlo con nuestras acciones. A veces llega una persona a la iglesia y como no representa, tal vez para muchos, no tiene educación o no es un pastor reconocido, entonces no se le da la misma atención que a uno que sí lo tiene, por ejemplo. Los hombres del mundo, decía Matthew Henry, dice un comentario de este pasaje, dijo él, que los hombres del mundo suelen menospreciar a los cristianos de condición humilde porque los ven pobres y con frecuencia poco instruidos. Esa es la razón por la que muchos cristianos desprecian a los que entran por esa puerta y los ven de condición humilde, porque los ven pobres y con frecuencia poco instruidos. No tienen universidad, no tienen escuela, no saben mucho de Biblia, entonces por eso se les deja a un lado. Pero el Señor Jesucristo quiere que tú y yo nos acerquemos. El Señor Jesucristo quiere que tú y yo los abracemos, los hagamos parte de la familia, que les demos, hermano, nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro amor en el Señor. Y eso era lo que el Señor Jesús tenía que tratar con sus discípulos en aquel día. Mira cómo el apóstol Pablo habla de este asunto. Romanos 12, versículos del 11 al 13, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo
para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Tenemos que practicar la hospitalidad. Tenemos que ser, hermanos míos, más conscientes de las personas que están a nuestro alrededor. He sabido de muchos cristianos que cuando ven a otro en la calle ni lo saludan. He sabido de cristianos, hermanos míos, que en la iglesia sí, amén, gloria a Dios, el amor del Señor, pero cuando ven al pobre afuera, ni siquiera un Dios te bendiga, ni siquiera lo saluda. Y entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? Y entonces, ¿de qué Biblia nosotros predicamos? Mira cómo Pedro entendió esto perfectamente y lo dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. En primera de Pedro 3:8. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Es la misma palabra para hospitalarios. Así es de que lo maravilloso, hermanos míos, de este ejercicio de hospitalidad es el resultado final, y así es como el Señor Jesús lo dice: el que recibe a un niño como este, su final me recibe a mí, pero más que eso, recibe al Padre que me envió. Maravilloso para nosotros. Una gran lección para sus discípulos que venían peleando quién era el mayor entre ellos. Para terminar, mis amados hermanos, después de ver estas tres cosas, la humildad, después de ver el servicio y la hospitalidad, es cierto, como decía, que en el reino de los cielos hay rangos, hay posiciones, galardones, pero que no se ganan a la manera del mundo. No se ganan como lo ofrecen los políticos. La posición, hermano, en el reino de los cielos es en base y se mide en base a nuestra humildad, en base a nuestro servicio y en base a esa hospitalidad que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿qué tenemos que hacer, hermanos míos? Examinarnos. Esa es nuestra tarea esta tarde. Examinarnos, no sea que este terrible pecado de ambición haya invadido nuestros corazones. No sea que el orgullo haya opacado nuestro servicio. No sea que la altivez nos haga creer que somos superiores a los demás. Mejor seamos, como el Señor dice, humildes de corazón. Para reflexionar y para terminar, hermanos, para ser el primero en el reino de Cristo, tengo que ser último de todos, tengo que servir a todos y tengo que ser hospitalario. El Señor entonces nos llama a la humildad, al servicio y a la hospitalidad. Póngase de pie. Vamos a orar con esto en nuestras mentes. Vamos a cerrar nuestros ojitos un momento y solo el Señor sabe, hermanos, y conoce nuestros corazones. Pero creo que es necesario que nosotros pongamos nuestros pies en la tierra. Es necesario que, así como Jesús miró necesario hablar de este tema, sentarse junto a sus discípulos y hablarles de esta realidad, creo que también es necesario para nuestras vidas. Para ser el primero en el reino, yo tengo que ser el último de todos, tengo que servir a todos y tengo que ser hospitalario. Padre amado, te doy gracias, Señor. Padre, gracias por la enseñanza, Señor, que tú le das, Señor, a tus siervos, a los discípulos en aquel momento, pero que sigue siendo necesaria, Señor, para nosotros. Padre, porque reconocemos, Señor amado, que nuestros corazones, Señor, en una y en muchas ocasiones son altivos, son arrogantes, Señor. Pero aquí estamos, Señor, para aprender de Cristo. Pues por tu gracia, Señor, es por tu amor, es por tu misericordia, mi Dios amado, que estamos aquí en este lugar, Padre.
Ayúdanos a vernos, Señor, de la misma condición como el apóstol Pablo, Señor, el menor de todos entre todos los creyentes. Enséñanos a aprender, Señor, de Cristo, a quien tú exaltaste, Señor, hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, por cada servidor de esta iglesia, por cada hermano, por cada hermana, y que, Señor amado, por medio de tu Espíritu, tú seas limpiando, Señor, nuestros corazones. Quita, Señor, toda altivez, quita toda arrogancia, Señor, y ayúdanos a cultivar un corazón humilde, Señor. Ayúdanos, Señor, a trabajar en la obra, Padre, en el servicio, a ser serviciales en la iglesia, Señor, en el trabajo, en el hogar. Ayúdanos también, Señor, a ser compasivos, a ser amigables, a ser hospitalarios. Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale palmas fuertes al Señor, hermanos míos. Así voy a dejar el lugar a quien corresponde.